Bienvenido de nuevo al canal. Muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito, que me han dado like, que me han comentado en los vídeos. Estoy bastante impresionada y sobre todo con la acogida que ha tenido el vídeo de 5 cosas que no decirle a una persona introvertida. Estoy impresionante. He hecho este vídeo para como que aclarar un poco lo que puede ser o lo que puede pensar o hacer una persona introvertida, e igual tú lo ves y dices, ah, pues mira, yo tengo esto, pero no significa que seas una persona introvertida. Es decir, por ejemplo, puedes no querer coger el teléfono cuando alguien llama y eso no significa que seas una persona introvertida. Igual que si sales de fiesta y te cansas, no significa que seas una persona introvertida. Así que vamos allá. Número 1. Nos sentimos diferentes. Cuando digo que nos sentimos diferentes, no significa que nos sentimos especiales, mágicos, misteriosos, no. Cuando digo eso es porque vemos cómo otras personas se relacionan entre sí, no tienen dificultades para hablar con gente o para crear amistades o simplemente para relacionarse y punto. Hola, ¿qué tal? Y ya está. Mientras que a las personas introvertidas les cuesta mucho más tener ese tipo de relaciones o de socializar de esa manera. Son personas que prefieren más como por así decirlo, la soledad. No exactamente, pero prefieren situaciones más calmadas, que no requieran de tanto esfuerzo social, digamos, que no tienen que relacionarse tanto con las personas y a lo mejor prefieren actividades como leer o jugar a videojuegos o pasear o lo que sea, da igual, pero que no requieran mucha agitación social. Número 2. Hay una conversación constante en las cabezas de las personas introvertidas. Es paradójico porque de boca hacia afuera no hablamos, pero de boca hacia adentro tienden a crear sus fantasías, sus mundos, a soñar despierto. Esa vocecilla es la que te lleva desde opinar en tu cabeza y tener una amplia discusión sobre el color de una pared hasta hacerte recordar cosas que hiciste a los 6 años y que te mueres de la vergüenza y que no entiendes por qué hiciste. Soy consciente de que muchas personas tienen este punto, también les ocurre y no tienen por qué ser personas introvertidas. Número 3. Podemos sentirnos solos estando rodeados de mucha gente. Este punto lleva 2 situaciones. La situación número 1 es, por ejemplo, estamos en una fiesta o en una reunión o lo que sea y hay mucha gente y estamos hablando con distintas personas y nos agobiamos porque no podemos reflexionar, no podemos como meternos en nuestro mundo para hablar con nosotros mismos sobre lo que está ocurriendo. Entonces muchas veces se da eso de irse al baño a respirar, a reflexionar de lo que está ocurriendo, a pensar un poco, que haya un poco de aire fresco y volver a la reunión, fiesta o lo que sea. O la situación 2, en la que nos metemos tanto en nuestros pensamientos que no estamos prestando atención a lo que hay alrededor. Normalmente en ambas situaciones lo que ocurre es una sensación de no encajar en lo que está ocurriendo, ya sea porque no se nos está dando un espacio en el que poder respirar o porque no estamos dentro de la situación, dentro de la conversación y entonces no estamos encajando. Número 4. Comunicamos mejor por escrito que en voz alta, sobre todo si hablamos sobre lo que sentimos. Nos cuesta muchísimo hablar en voz alta, sobre todo cuando hay que decir lo que pensamos o lo que sentimos. Personalmente, cuando tengo que hablar delante de mucha gente, ya sea para dar una opinión o para lo que sea, y de pronto veo como todas las personas dan la vuelta a sus cabezas y me miran, yo en ese momento, mi mente es una mezcla entre que se queda en blanco y
tengo muchas ideas. O sea, mi cerebro empieza a generar muchísimas ideas muy rápido, muy rápido. Y muchísimos argumentos o lo que sea de lo que está yendo la conversación. Entonces, se me empieza a acelerar muchísimo el corazón porque pienso, vale, todo el mundo me está mirando. Tengo que crear oraciones que se entiendan para comunicarlas sin trabarme, que esa es otra, mientras que mi cerebro va a 1000 por hora y como que no veo bien lo que tengo que decir. Entonces tengo que ir seleccionando palabras para crear oraciones que se entiendan, para decirlas mientras todos me miran. Para mí eso es horrible, entonces prefiero 1000 veces una conversación de WhatsApp en la que yo te digo lo que opino y ya está. O audios, pero algo que me dé tiempo a pensar. Número 5. Hablar por teléfono. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto empieza a sonar tu móvil y tú lo estás escuchando? Te empieza a ir el corazón a 1000 porque sabes que alguien te está llamando y no sabes para qué, no sabes quién es, no sabes qué te va a decir. Entonces miras el nombre, sigues sin saber qué te va a decir esa persona y tienes que respirar profundamente mientras decides si cogerlo y enfrentarte o quitar el volumen para que deje de sonar y que sigan llamando pero tú no lo escuches para así calmar todo tu ser y luego ya si eso que te escriban un WhatsApp. Bien. Es una sensación horrible. O la idea de tener que llamar tú por teléfono. Otra sensación que también fatal. El correo electrónico está bien y el WhatsApp también. Evidentemente, si por ejemplo me llama mi madre o mi padre o alguien muy cercano, se lo cojo. Número 6. Relacionado con lo anterior, nos gusta pensar lo que vamos a decir. Entre una conversación de 3 días por WhatsApp o una conversación de 20 minutos por llamada para decir exactamente lo mismo, prefiero WhatsApp. A las personas introvertidas les gusta mayoritariamente pensar lo que van a decir a continuación. Les gusta poder analizar y reflexionar sobre lo que has dicho antes de responder. ¿Por qué? Porque cuando llega un mensaje, yo por ejemplo puedo leerlo, crearme la conversación que va a ocurrir en la cabeza y poder contestar o poder como reflexionar sobre lo que voy a decir antes de que tú me respondas. Entonces, puedo crear varias situaciones en mi cerebro en las que te respondo cosas distintas, que vas a responder tú de vuelta y así poder ver cuál es mi respuesta más óptima. Es como una especie de partida de ajedrez. Número 7. Las personas introvertidas evitan las mini charlas. Ya lo dije en el vídeo anterior y lo repito. Las mini charlas son un infierno. Son confusas, son conversaciones que no llevan a nada y que además no se acaba de entender muy bien, porque si yo voy por la calle y me cruzo con alguien que apenas conozco y me dice hola, ¿qué tal? ¿Qué le respondo? Hola, ¿qué tal de vuelta? Hola, bien, ¿y tú? Hola. Y si es una persona que conozco un poco más y me dice hola, ¿qué tal? ¿Qué le digo? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bien, ¿y tú? O le digo, hola, pues mira, bien, he venido aquí, he bajado a comprar el pan porque claro, quiero hacer un pastel y entonces de paso he bajado por pan porque después voy a comer. ¿Y tú? No sé muy bien qué se responde en esos casos, entonces prefiero evitar la incomodidad de tener que pasar por una conversación que no empieza y acaba, no es una conversación que tenga un principio y un fin, sino que es un hola, ¿qué tal? Y da igual lo que tú respondas, porque
no importa, no da ningún valor a la conversación. Entonces es una conversación estúpida. Número 8. Socializar cansa. Si bien es cierto que socializar cansa tanto a las personas introvertidas como a las personas extrovertidas, las personas introvertidas tienden a cansarse de una manera más rápida y, digamos, más brusca, por así decirlo. Suelen fijarse por lo general mucho en todos los detalles, no solo en la conversación per se, que sería hablar, escuchar, procesar la información, sino además pensar en cómo vas a contestar, qué te va a contestar de vuelta, qué podrías decir tú o qué otras cosas puedes decir, mientras que te fijas en los gestos de la persona, en si la conversación está yendo bien o no, en el tono de voz de la persona, en cómo está puesta la persona, si hay ruido alrededor, si hay otras conversaciones, si alguien está hablando de algo que te interesa y tú estás tal y entonces estás poniendo la oreja en la otra conversación. Hay muchísimos estímulos, tanto internos de la conversación como externos en el ambiente. Entonces, socializar se hace cuesta arriba. Número 9. Tienes un círculo pequeño de amigos. Las personas introvertidas, al tener un número limitado de rayitas en la batería, suelen escoger un grupo muy pequeño de amigos, a lo mejor 2, 3, 4 personas con las que pasar tiempo, no siempre, es decir, no todo el rato, pero para quedar de vez en cuando, y suelen ser personas en las que confían mucho y en las que saben que pueden hablar de cosas que no sean superficiales. Número 10. Te consideras un alma vieja. A las personas introvertidas les gusta observar, analizar, procesar la información, reflexionar sobre lo que van a decir y decirlo. Son personas tranquilas, no tienen prisa en una conversación. Cuanto más lenta sea la conversación, mejor, porque así tienen más tiempo para repensar lo que van a decir, reflexionar y analizar todo lo que ellos quieren decir. Si una conversación es muy agitada, las personas introvertidas suelen sentirse un poco desplazadas y muchas veces no hablan por esa sensación de que la conversación va más rápida de lo que ellos son capaces de procesar y por tanto acaban siendo receptores y ya está. Para saber si eres una persona introvertida o no, simplemente piensa en cómo te sientes cuando piensas en ir a una reunión o cuando te llaman para ir a una fiesta o cuando sabes que vas a encontrarte con gente que conoces o no conoces, pero que vas a tener que estar ahí hablando con ellos. Si te agobia y te sientes mal y sientes que es una situación que te va a desbordar, probablemente seas una persona introvertida. Si lo que sientes es que te da igual o que no es una situación que te vaya a agobiar o que no estás mal con la idea de quedar con gente o de conocer a gente nueva, muy probablemente seas extrovertido o ambivertido, que es una mezcla entre lo introvertido y lo extrovertido, y según el momento puedes tener características de introvertido o de extrovertido. Es como una especie de equilibrio entre los dos. Ser introvertido no es una carga, no es algo que tengas que superar para triunfar en la vida, ni para llegar a algo en la vida, ni para nada. Puedes ser lo que tú quieras ser siendo introvertido o siendo extrovertido. Es como decir que si se te dan bien las matemáticas o la literatura, serás mejor o peor. No. Cada uno tiene sus características, su personalidad y sus cosas. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el éxito que vayas a tener. Entonces, nunca dejes que nadie te diga quién vas a ser o quién no por tus capacidades de socialización o de procesar la información o de cualquier cosa. No tiene nada que ver.
sobre todo hoy en día que vivimos en una era tan tecnológica en la que puedes trabajar en muchísimas cosas que no tengan que ver con hablar directamente con la gente, no tienes por qué vender seguros de puerta en puerta. Hay muchísimos trabajos como hacer una tienda online o cosas así que no necesariamente tienes por qué hablar con la gente cara a cara, no tienes que quedar con los clientes cara a cara para hablar con ellos. Cada uno tiene sus capacidades y no por ello eres mejor o peor. Bueno, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón. Agradezco también todos los seguidores, los likes, los comentarios y las visualizaciones y absolutamente todo lo que estáis haciendo en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo y que si queréis dejarme un like o comentarme con lo que vosotros sentís o si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, por qué. Y nada, si te gusta mi contenido, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.